manchan, en el mar servían arena, como sacudía el jibe. Hola, saludos y bienvenidos. Vamos a conversar en torno a partidos minoritarios, temas de coalición y de democracia, en respecto de lo que ha venido ocurriendo en el nuevo panorama que se está significando. Giovanni Morillo está con nosotros, distinguiéndonos. Un honor, Giovanni, que esté con nosotros. Claro que sí, un placer, Juan Carlos, y me siento satisfecho de llevarle luz al pueblo dominicano de estos tópicos que son sumamente importantes y más aún con tu grata persona. ¿Por qué tú crees que se le hace cuesta arriba, desde el punto de vista político, a los partidos emergentes realizar coaliciones entre ellos y construir mayoría? ¿Por qué difícil, Juan Carlos? Y ahí estoy de acuerdo contigo. Y nosotros solamente tenemos que hacer un pasaje histórico. Hace unos años nosotros escribimos un artículo, Ideología Política del Pueblo Dominicano, influenciado de un gran jurista de Santiago, Francisco Álvarez, ya fallecido, en el cual él explicaba en una exposición muy valedera de cómo en los inicios de la democracia los actores en su momento se iban acercando a las personas que tenían posibilidad de llegar al poder, y él daba un ejemplo de que en esa época estaba lo que era la figura militar, que las personas nacían lo que eran los caudillos, y si tú observas, han pasado 40, 50, 60 años, y hoy en día los actores políticos olfatean quién tiene la posibilidad del poder. Antes era un caudillo, antes era un militar, hoy en día son los actores políticos que tenemos presentes. Entonces, así es difícil usted construir mayoría, y más aún cuando no existe un discurso constructivo y positivo. Aquí estamos con un galloloquismo de criticar sin base, algo contradictorio con lo que son los ejemplos políticos en América Latina. Una cosa, ¿por qué Alianza País, por ejemplo, no pacta con el PQD, la Fuerza, MINU, PAL y crean un bloque? Al margen, más allá de lo que tú estás diciendo, ¿tú crees que es un problema de baja cultura democrática? Claro que sí, baja cultura, pero también no existe un programa que pueda crear un frente opositor que tenga una credibilidad ante la sociedad. ¿Por qué te lo digo? En el caso de Alianza País y Guillermo Moreno, fueron críticas exorbitantes en contra del expresidente de la República, Leonel Fernández Reina, al punto de hablar de narcotráfico, de corrupción administrativa pública, pero después que Leonel sale del escenario político de la candidatura del PLD, ¿qué pasa con Alianza País? ¿Qué pasa con Guillermo Moreno y con los otros opositores? Caen al suelo. Las encuestas le daban un porcentaje muy alto, querido Juan Carlos y amable televidente, a esos sectores, y de que Leonel sale, ¿cuál fue su porcentaje? Irrisorio. Entonces no había una táctica más allá de Leonel Fernández. Una pregunta, en ese sentido, el fenómeno que se está dando a través del proceso de la aparición de movimientos sociales esporádicos en el país, el hecho de que el oficialismo haya adoptado el 60%, haya sido beneficiario de eso, y que el PRM haya sido beneficiario de un 35%, que el PRD y el Partido Reformista estén vinculados y que sean satélites hoy, ¿no es muy peligroso esa concentración? Esa concentración de fuerzas. De poder. De poder. Respecto, porque no hay un equilibrio que tú puedas decir, bueno, pero en este país se está construyendo de democracia, y eso no se está construyendo de democracia a partir de esa acumulación. Si la concentración económica del CONEP y de los grupos oligárquicos y de los monopolios se da a sí mismo en el sector privado, lógico que se dé en el sector público. ¿Qué está pasando con la sociedad entonces? Bueno, lo que está pasando es que existe un debilitamiento de parte de los partidos opositores, primer elemento. Segundo elemento, la sociedad de hoy en día no es la misma de hace 20, 30 años, existe una descomposición social, existen falta de valores, hoy no es el mismo joven de hace 10 o 15 años, y esos son elementos que los políticos no han entendido y nuestra ciudadanía. Será la élite. La élite no ha entendido, pero también, si tú observas, Juan Carlos, cuando tú hablas del 62%
del PLD de Danilo Medina Sánchez, el bloque opositor está en debacle. Y voy a citarte un ejemplo. José Francisco Peña Gómez, Antonio Guzmán, Jacobo Magluta, Hipólito Mejía, Miguel Vargas Maldonado, estoy hablando el PRD unido en bloque, oscilaba de un 40 a un 48%. Estamos hablando que el PRM sacó un 27% y con la alianza llega un 35%. Y 5.86 del PRD y Miguel Vargas Maldonado. Estamos hablando que hay más de un 10% que siempre estuvo con el PRD, que se fue a apoyar a Danilo Medina Sánchez. ¿Por qué se fue, en tu punto de vista? Bueno, yo entiendo. ¿Por qué osciló desde la oposición, su nido, Sí. su casa, al oficialismo? Bueno, yo entiendo que Luis Abinader no aprovechó la coyuntura política de este momento, aunque otros analistas dicen que por ser un partido nuevo, que Luis fue un porcentaje airoso, pero nosotros entendemos que no. ¿Tú crees que Luis tuvo dificultad interna también? Claro que sí, fueron... ¿Tú crees que Hipólito pudo haber hizo todo lo que tenía que hacer para que él ganara? Hay dos elementos. La alianza en parte le hizo daño. Porque si bien, ¿La alianza con qué? Con el Partido Reformista Social Cristiano, porque muchas personas, y conozco muchos jóvenes y dirigentes del PRM, sus aspiraciones fueron frustradas. ¿Quién salió ganador para mí en esa alianza? El Partido Reformista, porque era un partido que el PLD y Danilo Medina no le dio lo que ellos pensaban y por eso se fueron. ¿Tú te inscribes dentro de las personas que creen que Danilo y Leonel tienen una dificultad interna? ¿O tú crees que eso es parte de todo un entramado clasista para generar un status quo que permita a través de ese status quo el control del presupuesto, el control de los puestos, el control incluso del partido, el control del financiero del Partido de la Liberación, el control financiero, el control institucional, el control en todo ese orden? Yo entiendo que ha sido un circo que han querido vender en la opinión pública de las dificultades entre... De las supuestas. De las supuestas dificultades entre Leonel Fernández Reina y Danilo Medina Sánchez, pero cuando uno entra al poder y observa ese mecanismo operandi de los PLDistas, uno se da cuenta que tarde o temprano esos intereses que tienen esos dos grupos van a hacer que se pongan de acuerdo. Es posible que en este... Son Sí, preguntas. claro. Son preguntas, porque no quiero seguir siendo las mismas preguntas que hacen, porque entonces agota, Claro. la misma dinámica personalista agota. Sí. Entonces, para desembrozar todo aquello, habría que empezar a hacer preguntas que no se supone que estar en el tapete. En ese sentido, ¿tú sientes Sí. que Danilo va al 20 o no? No, yo siento que las circunstancias no le favorecen, aunque con el poder que tiene en estos momentos, estamos hablando que el PLD tiene el control, podría modificar nuestra ley sustantiva, la Constitución, pero entiendo que va a traer muchas consecuencias a nivel del PLD como marca y partido, a nivel interno. Bien. No obstante que él tiene el poder para hacer eso y más. ¿Tú crees que si él no va a poner uno de lo de él, aunque ese de lo de él sea malo? Hay un interrogante. Malo en el sentido político popular. Hay un interrogante, puede imponerlo, pero yo entiendo que las candidaturas no se fabrican de la noche a la mañana y si tú puedes observar, gente vinculada a Danilo Medina Sánchez trató de lanzarse en el periodo anterior y no prendieron. Una pregunta, entonces en eso es otro escenario. ¿Tú crees que si Danilo no va, es Leonel el que va? Yo entiendo que sería la segunda figura con mayor posibilidad en el PLD. Ok, y si Danilo no se siente muy cómodo con Leonel, el grupo de Danilo, el grupo económico político de Danilo no se siente muy cómodo con Leonel, y el grupo económico político de Leonel no se siente muy cómodo con el tema de que se pueda mantener figuras del propio Danilo, pero que en un momento lo desacreditaron. Sí. ¿Tú crees que pudiese aperturarse la posibilidad de un acuerdo de Danilo Leonel para Margarita? Si las circunstancias se deterioran más. Bueno, podría. Pero está lejos. Está lejos, entiendo, porque también el factor mujer, más allá del acuerdo que pueda llegar el PLD, existe lo que es esa cultura de que el pueblo dominicano está preparado o no para que una mujer sea la presidenta de nuestro país. ¿Tú crees que a Danilo Leonel le resultaría, o a ese comité político, le resultaría muy poco preocupante si hay una dificultad poner a Margarita? Señalar entre todos ellos, es esta o es este,
el que va, porque con este ganamos. No, yo entiendo que la decisión de ellos es el que gane. O sea, yo entiendo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, si yo entiendo que fulano el que gana es el que va. Es el que va. Es el que va. Si Danilo es el que va al 20, es el que gana. Y el que le cubra sus intereses. Y el que cubra los intereses es el que va. Si Leonel es el que cubre los intereses, es el que va. Sí. Si ni Danilo ni Leonel cubre los intereses, es Margarita. Sí. Esos son los intereses que ellos han demostrado. Eso exacto. Ellos no tienen su interés. comportamiento. Esa es su conducta. Su conducta. Su conducta orgánica. Sí. Ok, no es nada feo, ni más malo, ni Sí. bueno, ni bonito. Esa es su conducta política. Se hace lo que conviene. Claro. Ok, en ese sentido de hacer lo que me conviene, ¿tú crees, vámonos hacia el otro lado, Sí. ¿tú crees que Luis regresa al 20 Bueno, hasta ahora... como candidato? Sí, Luis Abinader entiende que es el jefe de la oposición, como lo entendió Hipólito Mejía, después que salió de las elecciones que le ganó Danilo Medina. Pero ¿tú crees que regresa Bueno, como candidato? Él va a intentar regresar, pero en ese vía crucis del regresar al 20, ¿Se va a presentar la hija? se va a presentar la hija de Hipólito Mejía, se va a presentar David Collado, que ahora mismo tiene un gran poder económico, intuito persona de él, porque lo conozco, pero también tiene una familia con mucho dinero que lo está apoyando y tiene un presupuesto del Ayuntamiento del Distrito Nacional que muchas personas le han dicho que con esa herramienta destruye en 2 días a Luis Abinader. Entonces eso quiere decir, por ejemplo, que sería el dúo la hija de Luis y Collado de vice. Bueno, O sería, al revés. sería fundamental. O sería Collado, ¿y cómo se llama esa joven? Carolina Mejía. La Carolina Mejía. No, sería un nuevo liderazgo. Carolina Mejía y Collado. Eso Sí. es más o menos para yo tratar de repetir la presidencia de lo que pasó en la capital. Claro que sí, podría Lo que ser. pasó en la capital también hubo mano del PLD, ¿o no? Bueno, eso se dice. No. Collado no le ganaba eh, a Collado no ganaba a ti. No, Roberto no perdió. No. Vamos a hacer Sí, la pregunta otra vez. Claro. Collado ganó, el PRM ganó la capital. Bueno, yo entiendo que fueron muchos factores. Pero ganó la capital, Collado la ganó. Él fue el líder que ganó la capital. Mira qué pasa, Gustavo. Pero seamos Sí. francos. No ganó la capital. Las circunstancias lo circunstancias lo favorecieron. favoreció, tanto interno del PLD como externo. Claro. Ahora también existían muchos factores, como tú dices lo del PLD, pero también el desgaste que ya tenía la sindicatura de Roberto Salcedo, que nosotros entendemos que si Roberto sabía que las circunstancias no lo favorecían a nivel interno, Y no era para negociar ese y ayuntamiento. no era para debilitar a Roberto para verificar al 20. Bueno, eso también. Perdón, escucha. No era Sí. para debilitar esa independencia económica que se estaba dando. Ahora, para el 20, devuélveme la sindicatura. Claro, devuélveme la sindicatura, pero en estos 4 años el PLD está alimentando a un opositor y a una Entonces- futura candidatura. Entonces, en esa circunstancia que está alimentando un opositor, con el tema de Collado Sí, y la muchacha y Carolina, Carolina Mejía. ¿eso cambiaría el resultado del 2020? Pues eso pudiese resultar o no. Bueno, esa circunstancia y esa realidad, porque tú sabes que la política se nutre de realidades, no de pasiones, esa realidad hace que el comité político tenga que mover otra ficha y manejarse de una forma diferente. Ok, ¿qué lectura tú le das a que ni el PLD, ni el PRM, ni PRD, ni el Partido Reformista, ellos sí, no hicieron elecciones internas para... O sea, si los diputados del PLD, los senadores del PLD no fueron electos por su militancia. Bueno, hicieron un daño a la democracia y quien te habla también le hicieron un daño, porque yo tenía aspiraciones y en observar que en los partidos mayoritarios hubo una imposición, el acuerdo entre Miguel Vargas Maldonado, Miguel Octavio Vargas Maldonado, el acuerdo entre Danilo Medina Sánchez y Leonel Fernández, le pusieron un freno a nuevas aspiraciones de personas que querían ser el relevo generacional en los partidos y mucha gente tuvieron que obligarse a apoyar personas que ni en el propio PLD lo querían. ¿Y eso qué tú crees que va a pasar con eso? ¿Tú crees que la gente se va a quedar con eso? ¿Tú crees que la gente se la va a guardar? No, yo entiendo que se la pueden guardar. Si Que no se la pueden. Sí, para el 2000, para el Porque si 2020. tú me quitas algo que a mí me pertenece y tú te quedas con eso y tú duras 12, 16 años con eso que no te pertenece, pero que tú lo estás haciendo a la fuerza, cuando a mí me toca, ¿qué te va a pasar a ti? No, cobrársela. Ok, ¿cómo se cobra en política ese tipo de cosas? Con lo que pasó en la capital.
Sí, podría repetirse en otros distritos de nuestro país y yo entiendo que el 20 está ahí. O sea, eso obliga al PLD a cambiar ese cuadro político. Vamos a una pausa ahí, Giovanni Claro Murillo, que con sí. tu permiso, por favor. ¿Está bien? Sí, vamos bien. ¿Estamos bien? Vamos bien. Vamos bien. Pausa, pausa, pausa. Y el jibe a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Señoras y señores, estoy decidido a hacer de la inversión pública un pilar del desarrollo, además de un ejemplo de transparencia y eficiencia. Y para lograrlo, priorizaremos como nunca antes aquellas inversiones que contribuyan a impulsar el desarrollo en las zonas más deprimidas del país. Me refiero a áreas como la electrificación rural, que además de permitir llevar el progreso a todos los rincones de nuestra geografía, son obras que nos permitirán crear miles de puestos de trabajo en la República Dominicana. Sin electricidad no hay desarrollo. Es así de sencillo. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con esos de la luz. Edesur, únete y conéctate. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Regresamos. Hipólito es un gran ganador desde el punto de vista político. Pactó arriba con el oficialismo y tiene muchas ventajas comparativas. Hoy dice Hipólito Mejía que ha llegado la hora del relevo. ¿Tú crees que eso es verdad? Que llegó la hora del relevo en el PLD y en el PRD. ¿Tú crees que Quique no va a seguir haciendo lo mismo que está haciendo y Miguel también? Yo entiendo que si no lo hacen, si siguen actuando de esa forma, se la van a cobrar. Y yo entiendo, y ahí entro a un pasaje de José Francisco Peña Gómez, lo mejor de lo bueno, de lo nuevo con lo mejor de lo viejo. O sea, yo no estoy pidiendo, Giovanni Murillo, ni tú, que el PLD, Leonel Fernández, Danilo Medina, Quique Antún y Miguel Vargas, de la noche a la mañana cambien. Pero señores, vamos a hacer un híbrido. Juan Carlos. ¿Tú crees que el CONEP está financiando y es un partido alterno, es la alcancía de parte de la oposición y conjuntamente con un USA de la embajada norteamericana, ellos fijan y tienen tendencia de candidato? Y al mismo tiempo con el grupo Corripio, ellos fijan posiciones respecto de quién puede ganar la capital, quién puede ganar allí, como tal diputación y financian, le tienen las plataformas montadas a determinados candidatos. Siempre lo han hecho, aunque muchas veces uno se siente un poquito confuso con esos sectores porque a veces juegan las dos bases. Obvio. O sea, Obvio. Te dan a ti sí. Y le dan a aquel. Exactamente, y eso es algo que a veces uno dice, espérate, no es así, o sea, no hay una crees, línea. ¿Tú crees la palabra de los líderes políticos dominicanos o tú no crees la palabra de los líderes políticos dominicanos? No creo. ¿No crees? No. Ok, ¿tú crees que la población está en ese sentido de que lo escucha, lo observa, lo verifica, lo sintoniza, pero lo escucha para ver y saber hacia dónde va, pero no porque le cree? No le cree, y te lo digo, Juan Carlos, porque en el caso mío, que soy escritor, abogado, y escribo y hago opinión pública, muchas personas a veces se sienten mal conmigo porque dicen,
tú eres un joven que tiene credibilidad, que va subiendo, ¿cómo tú te prestas a defender tal punto de vista o tal actor político? O sea, me rechazan a mí por fijar una posición muchas veces a favor de esos actores. ¿De qué vive la Iglesia Católica? ¿O desde qué vive la Iglesia Evangélica? ¿De qué? ¿De qué vive? ¿Vive de la palabra de que Dios vino? ¿De qué vive? También, ¿Es un sistema capitalista? ¿De qué vive? también de la hostia. Sí, y de sectores económicos que lo apoyan. Ok, esos sectores económicos de élite, por ejemplo, ahora mismo hay un tema de la ley de partidos políticos, ¿no? Entonces, de repente, ¿tú te recuerdas del diálogo tripartito? Sí, sí. Que la Pucamaima, los sectores oligárquicos, la élite, se pusieron de acuerdo para destruir los sindicatos y dividirlos. ¿Tú crees que ahora el papel de la Ucamaima es dividir y destruir los partidos políticos o fomentar eso conjuntamente con la élite para que no surja ningún visionario o visionaria o ningún movimiento que niegue respecto de que no se le cree a los líderes? En pocas palabras, aunque nosotros respetamos a Agripino, Núñez Collado. No me refiero Sí, a él. él. No, yo no me refiero a él. Yo me refiero al sentido clasista de lo que él representa, como lo que representa el CONEP, como lo que representa el comité político, como lo que representa el PRM, la élite, etcétera. Es decir, la gente no le está creyendo. Sí, voy a ser sincero con mi amigo Juan Carlos. Exacto. Se impone sus intereses. O sea, por más reuniones que se hagan, por más conflictos que existan en diversos puntos, en diversos tópicos, se va a imponer, como tú dices, esa visión clasista, esa visión elitista y esa visión también de qué me conviene a mí como partido político para yo sostenerme, para yo mantenerme más allá del 2020. ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, si la Ucamaima participa, la Ucamaima va a tener un juez en el Tribunal Superior Electoral o en el Tribunal Constitucional? Si Hipólito sacó 35, el PRM obtuvo 35, pues entonces ellos van a pactar con el oficialismo, dame uno. Pero muchas veces me siento mal, Juan Carlos. ¿Pero es así o no es así? Sí, es así, pero es una visión coméstica, podemos decir. Yo me sentí mal cuando Leonel Fernández hizo ese aparataje de ir a hacer la entrevista, cuestionario, exposición de diferentes personas que querían postularse a jueces y después se escogieron lo que ellos quisieron. Y muchas de esas personas no tienen, Juan Carlos, no tienen experiencia. Tú puedes ser un abogado de fuste, pero muchas veces no han ejercido, Juan Carlos. O sea, ¿cómo tú me estás pidiendo a mí una sana administración de justicia cuando yo nunca fui ni juez de paz, cuando yo no fui juez de instrucción, cuando yo no fui juez de primera instancia? Entonces, ¿qué hacen ahora? La sociedad civil le dan un juez, dos jueces, como tú dices, pero la mayoría lo cogen ellos. Y entonces, el voto de decisión lo van a tener ellos. Entonces, todo lo que plantea la élite de sociedad civil, básicamente es que ellos no están representados, pero tan pronto están representados, bajan el discurso y asumen otro discurso. Bueno, claro que sí. Y como quiera, no tienen un voto de decisión porque la cuota que le pueda dar Danilo Medina y esos sectores va a ser mínima. Sí, pero tienen la capacidad de poder tener empleo, tienen la capacidad de poder que su ONG esté financiada con tantos subsidios millonarios. Y ya se callan. Y ellas se callan. Entonces, ese proceso de élite que se verifica en la iglesia, que se verifica en la sociedad civil, que se verifica en los partidos políticos minoritarios, porque los partidos políticos minoritarios también son parte consustancial y están estrechamente vinculados para desmovilizar la opinión pública, para desmovilizar la construcción de ciudadanía, para desmovilizar la militancia interna con capacidades específicas para llegar al poder. Eso que está ocurriendo. Entonces estamos hablando de un proceso oligárquico de imposición autoritaria respecto de la violación de los derechos constitucionales y fundamentales de los individuos. Claro que sí. Bien. Y eso lleva, Juan Carlos, que no existe una credibilidad de parte de los ciudadanos y te felicito con la labor que tú estás haciendo con Red Social, porque tal vez un ciudadano común que no tiene la oportunidad de fijar posición a través de lo que tú estás haciendo, pero también de las redes sociales, puede fijar posición. Y algún día nuestro país cambiará con ese circo que hay de personas, porque cuando tú me hablas de esos sectores, ¿cuánto tienen esos sectores fijando posiciones? 10, 15, 20 años. ¿Cuáles cambios ¿Por qué se han visto? ¿Por qué si el 60% del oficialismo, el 35% del PRM, queda un 5% suelto, ese 5% no significa
la minoría y hace su 5% y a través de ahí construye mayoría. ¿Qué está pasando? Que la Fuerza Nacional Progresista, que el PQD, que el PAL, que Alianza País, etcétera, la Opción Democrática, todos esos partidos, el PUN, etcétera, no se ponen de acuerdo en aspectos congresionales y municipales de propuestas país. Sin embargo, marchan individualmente hacia lo que es el ser satélite. Bueno, demostraron, número uno, que los votos que sacaban era por su relación con el poder. Si tú observas todos esos partidos que tú estás mencionando, en elecciones pasadas, cuando estuvieron cerca del PLDismo, del oficialismo, sus votos fueron mayores. Hoy fueron solos y el caudal de votos fue irrisorio, fue una vergüenza de candidatos presidenciales que no llegaron al 1%, 0 punto y algo llegaron ellos. Pero también hay otro problema, Juan Carlos. Quieren estar dispersos y no articulan una oposición constructiva y un discurso para que en las próximas elecciones puedan ser favorecidos. Bien, finalmente queda 30 segundos, un minuto para poder seguir conversando contigo, Giovanni Morillo. ¿Cuál tú crees que va a ser el resultado final del Partido Reformista y del PRD? ¿Satélites? Bueno, hay que esperar. ¿Tú crees que el PRD vuelva al 47%? Hay que esperar, porque es un vía crucis difícil, te tengo que decir, porque ya cuando existe esa vinculación con el poder, pero también todo va a depender, y por eso te digo que todo va a depender de cómo se maneje el PRM. Dependiendo del manejo del PRM, de Luis Abinader, de Hipólito Mejía, de Milagro, va a ser el futuro del PRD. Finalmente, ¿tú no crees que ellos están pensando en lo que pasó? Ellos están articulando, bueno, pero ganamos la capital. Ellos dicen, ganamos la capital. ¿Verdad? Sí. ¿Tú no crees que ellos están articulando? Miguel, mira, tenemos 35, contigo tenemos 40. Nosotros podemos ganarle al PLD. ¿Tú no crees que podemos articular y repetir en el Poder Ejecutivo lo que pasó en la capital? Porque ellos son primos, primo hermano. Claro, claro. Esas son de las interrogantes que hay, y también muchas personas llegadas al presidente dicen que también no pueden fortalecer mucho a Miguel Vargas porque puede pasar lo que tú dices. Está bien, gracias. Gracias. Sí, Giovanni Morillo. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Yo creo que ha sido una gran entrevista, un gran conversatorio. De eso se trata. Sí. Nos vemos mañana. Bye, bye. Chao. Bien. Yo